9 de la mañana en punto. Continuamos en RTC Noticias después de la pausa de comerciales y haber desarrollado nuestros dos primeros bloques informativos. Estamos aquí para acompañarles y desarrollar información importante, además porque vamos a tener invitados en contados segundos en nuestros estudios. En Urabá disfrutamos tomando leche Colanta con banano. Pídela en tu tienda o supermercado más cercano. Colanta sabe más, sabe a campo. Y después de presentar nuestro auspicio oficial, estamos ya en entrevista exclusiva con invitados especiales que pasan por nuestros estudios. Vamos a hablar de valores en la familia, de la importancia de tener un buen acompañamiento desde el seno del hogar. Por eso nos acompaña a esta hora Enor Martínez Correa, es psicólogo de profesión, y también está con nosotros Caterine Burgos Vanegas, también es psicóloga y estará aquí con nosotros en RTC Noticias. Enor, con los buenos días, bienvenido a entrevista exclusiva. Y bueno, hablemos un poco de la importancia de la psicología, pero sobre todo de la formación en valores de los seres humanos. Bienvenido. Bueno, Ricardo, buenos días. Un cordial saludo para ti, para toda la teleaudiencia que en este momento sintoniza este prestigioso canal. Bueno, estamos aquí hoy porque queremos hablar un poco del componente psicosocial, psicoemocional, en el contexto sobre todo de la familia, ¿no? Para nosotros los psicólogos siempre será relevante llevar a las comunidades ese apoyo desde el componente psicológico, y me parece interesante que este espacio hoy se haya abierto, que nos hayas dado la oportunidad para estar llevándole estos mensajes a través de estos medios a toda la familia y a toda la subregión de Urabá, el departamento de Antioquia y Colombia, donde quiera que sintonicen este prestigioso canal. Catherine, un saludo súper especial. Gracias por estar aquí en el estudio de RTC Noticias. Buen día, Rosy, para ti, para todas las personas que hasta ahora nos ven. Es grato para mí estar el día de hoy aquí en este espacio, teniendo en cuenta que es importante cómo podemos unificar no solamente desde el componente psicológico y llevarlo a través de un escritorio desde lo clínico, sino también cómo los medios de comunicación y los profesionales de otras áreas podemos hacer convergencia para poder llevar mensajes importantes a la comunidad. Bueno, Enor, hablemos de algo muy importante. Usted es especialista en infancia y adolescencia, especialmente en temas de familia. Bueno, es Catherine. Y Enor es magíster en intervención psicológica. Catherine, esta pregunta va direccionada a ti y es precisamente sobre el tema de familia, infancia y adolescencia. ¿Cómo estamos en la región de Urabá? Bueno, esa es una pregunta bastante importante, una pregunta que nos lleva a la reflexión, a hacer un alto en el camino, y es a evaluar cómo estamos en cada una de esas etapas, porque entendemos que el ser humano es un ser que tiene unas etapas del desarrollo en la que varios actores, varias áreas se complementan en ese mismo desarrollo. No podemos desconocer que también hay unos factores que son de índole cultural, antecedentes que han habido en la subregión, y que ello también hace parte de cómo a hoy vemos nuestra subregión y cómo estamos en materia de ese mismo comportamiento que tiene la sociedad hoy en Urabá. Entonces, digamos, Ricardo y televidentes, que es importante hacer esa evaluación desde las pautas de crianza, desde muchas mamás, como lo mencioné, con el tema de los antecedentes en materia de violencia, cómo estas mujeres han hecho para sacar adelante muchos hijos solas, y que hoy tenemos
grandes profesionales, grandes seres en nuestra subregión, pero también, y no es desconocido, que tenemos falencias con algunos otros tipos de comportamientos o de conductas. Entonces, es importante hacer esa valoración y también es importante que podamos dimensionar cuáles son entonces esas medidas que vamos a tomar desde ya, porque para ayer es tarde, y es cómo vamos a empezar a prevenir situaciones, porque tenemos niños, niñas y adolescentes que a hoy ya tienen conductas que no son propias de su edad, no son propias de su etapa de niñez y que no se pueden ejercer. Entonces, ni siquiera porque sean de la edad, sino que son conductas que están fuera de la normatividad, y también es importante hablar de ello. También es importante mencionar que hay que llevar esto al tema educativo. Hay muchas personas que en algún momento cometen errores, situaciones, conductas, y es por el desconocimiento, algunas otras por necesidad, pero bueno, para eso estamos aquí, para poder transmitir a ustedes toda esta información, conocimiento, educación. Y bueno, es importante que, como lo menciono, hacer un alto en el camino y empezar a reflexionar, pero eso obviamente ya es más un poco desglosado. Katherine y Enor, hablemos un poco acerca de la familia. Sabemos que la familia juega un papel súper importante en la formación de los valores en los niños desde casa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo influyen esos valores que los niños inculcan en sus hogares en la formación y el desarrollo emocional de ellos? Bueno, los modelos educativos en cada uno de los hogares son diferentes, porque algunas familias, dentro de esos patrones de crianza, de pautas de crianza, tienen una estructura que por sí mismo han, digamos, diseñado. Ese diseño ha llevado a que, en muchos casos, esa figura paterna, materna, tenga herramientas suficientes para que sus hijos, su núcleo familiar, salga adelante y puedan vencer muchos obstáculos y puedan brindarle a la sociedad un excelente producto. Porque eso es lo que hacemos los padres cuando tenemos hijos, ofrecerle a la sociedad un excelente producto. Es el deber ser y estamos llamados a eso. Y por eso tenemos una gran responsabilidad de que nuestros hijos puedan tener una crianza como debe ser. En ese orden de ideas vemos que de cierta manera hay una descomposición social, y no digamos que solamente en el municipio de Apartado, sino que hay un problema social a nivel nacional con el tema de juventud, con el tema de jóvenes. Por eso pienso que en los procesos de intervención, desde el acompañamiento psicológico y psicosocial, no basta únicamente con seguir trabajando meramente en el apoyo que se le pueda hacer al niño, a la niña o al adolescente, sino que se debe hacer un trabajo en conjunto, desde la holística de la familia, un trabajo desde que involucre al papá, que involucre a la mamá, que involucre al cuidador, que involucre a la persona adulta responsable que está al frente de cada uno de los menores. Pienso que en estos espacios desde la comunicación es demasiado importante poderle ayudar a la comunidad a que aprendamos a discernir un poco y a identificar, porque a veces tampoco nos damos cuenta que en el seno de la familia están pasando cosas, y son cosas que realmente afectan a la familia, afectan al vecino y afecta a la persona misma como tal. Y yo creo que desde estos espacios, como lo que estamos haciendo en este momento, podemos ayudarle a la familia, a papá, mamá, tío, primo, a quien esté al frente de un menor, a que pueda ir identificando cosas, identificando conductas, comportamientos que no son normales en el medio de una sociedad que hoy tanto necesita una reorientación desde el componente psicosocial. Y lo digo así porque vemos todos los problemas, las dificultades que se han venido presentando con jóvenes en el municipio de Apartado. Yo creo que es hora de que no se trabaje un tema de paliar lo que ya está sucediendo, sino que se haga un verdadero trabajo desde el componente preventivo. Y para ello tendríamos que iniciar con un proceso mínimamente desde la edad de 5 años,
¿sí? Hasta que ese niño, niña o adolescente cumpla su mayoría de edad, para poder acompañarlo, para poder irle fortaleciendo todos esos principios y valores que desde hogar se brindan, pero que a veces no se hacen de la mejor manera. Claro, muy importante la apreciación de Enor, que es magíster en psicología y que viene acompañando unos procesos muy importantes en temas psicosociales. Pero miren, vamos a hablar de realidades y, como se dice popularmente, vamos a poner el dedo en la llaga de nuestras problemáticas, especialmente en Apartadó y la región de Urabá. Lo digo desde el siguiente punto de vista: la mayoría de los hogares en la región de Urabá son hogares disfuncionales, es decir, mujeres que se han separado de sus esposos o viceversa, han quedado solas, salen a trabajar, los niños quedan solos en la casa o se los endosan a un familiar para que los cuide o a una persona externa, y no hay quien haga seguimiento a los comportamientos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y lo digo desde este punto de vista porque es preocupante que hoy nuestra educación no solo sea muy regular, sino que no haya ese acompañamiento y ese comportamiento desde el seno del hogar, hablando de responsabilidad. Es decir, cuando yo asumo mi rol de padre, debo entender de que la responsabilidad no es solo llevar los alimentos al hogar, proveer las necesidades primordiales en temas de economía, sino también hacer ese acompañamiento emocional. Y cuando hablo de las emociones, hablo de la implementación de los valores en la casa. Entonces quiero preguntarle, Catherine, ¿cómo están nuestras familias acompañando a los niños? Es decir, vemos padres, y lo dicen los docentes en los colegios, que llevan el niño al colegio y allá lo sueltan, lo tiran allí y pareciera que el papá del niño fuese el profesor. Y los profesores dicen, hombre, nosotros cumplimos con un rol de educar, pero realmente la verdadera formación se da desde la casa. Es decir, un niño, una niña, un joven o un ciudadano que sea de bien, que entienda que cuando sale a la calle debe comportarse bien, debe ser respetuoso con las demás personas. Pero producto de toda esta situación disfuncional, tenemos entonces las pandillas, los que hacen parte de los grupos al margen de la ley. ¿Y qué tipo de jóvenes son? Es la pregunta que les hacemos. Bueno, Ricardo, importantísimo, porque hay un término que acabas de manejar y es fundamental: la responsabilidad. Cuando se trae un ser humano al mundo, hay un sistema también de corresponsabilidad, y máxime cuando ya hay otros actores que entran en la formación, en la educación de este niño, niña o adolescente, de este ser humano. Y es que, como lo mencionaba Enor, a partir de los 5 años que ya entran como en esa etapa de la educación en las instituciones educativas, ahí donde hablamos de esos otros actores que también entran a ser parte de la formación, es algo muy coloquial y es algo muy común que vemos en nuestra sociedad, y es estoy esperando rápido que se terminen las vacaciones para llevar a mi hijo nuevamente al colegio, porque de cierta manera lo que estamos manifestando es que tenemos una carga que no queremos sostener en la casa. O sea, lo llevamos al colegio y allá que se encarguen, pero no. Ojo con esto, ¿por qué? Porque la responsabilidad es del padre. La corresponsabilidad ahora sí entra a ser parte las instituciones como tal, el sistema educativo, el sistema de salud y todas aquellas personas que en algún momento también hacen parte de esa formación y crecimiento personal. Pero la disfuncionalidad en Urabá, sí, lamentablemente hemos tenido y conozco de muchas situaciones donde hay separación de la pareja, de los padres, pero también tienden a separarse de los hijos. Entonces, he aquí dónde está ese valor, ese sentir realmente por quien traje al mundo, por ese ser humano que requiere de mí y que no puedo endosar esa responsabilidad a alguien más. Muchos de nuestros chicos que hoy día hacen parte lamentablemente de los jóvenes de especial atención constitucional,
han sido criados por las abuelas, los tíos, pero no hay propiamente un componente de autoridad, una autoridad firme que pueda direccionar a este chico o a esta chica. Entonces lo que hace allí, lo que hay allí es que se pierde ese patrón de a quién le hago caso, porque me habla la abuela, me habla el tío, pero entonces en algunos casos incluso la comunicación entre mis seres que ejercen autoridad también se pierde. Entonces ambos estamos por diferentes caminos direccionando a alguien que requiere de ese acompañamiento, como lo mencionaba Ricardo. Entonces, hay muchas situaciones que realmente sí debemos entrar a cuestionarnos en nuestros hogares, en nuestra sociedad, porque de allí justamente sale el producto, lo que decía Enor, que le vamos a dejar a la sociedad. ¿Y por qué es importante que hagamos este alto en el camino? Porque hoy día la sociedad no nos está garantizando mejorar. Hoy día no hay garantías de que podamos continuar y de que en 10 o 15 años vamos a estar mejor que hoy. Entonces es importante que hoy que estamos en este momento, que estamos en presente, empecemos a evaluar cómo estamos en nuestro hogar, cómo estamos ejerciendo la comunicación. Realmente nosotros sí escuchamos a nuestros hijos, realmente sí le preguntamos qué quiere, qué le pasa, qué situaciones ha habido en su entorno que en algún momento lo pueden estar, como se dice por ahí, descarreando del camino. Entonces, esa es la invitación, Ricardo. Y Doctora Catherine, yo quiero ahondar en algo institucional y es el cambio de los nombres que aparecen por todas las problemáticas sociales que se manejan desde el sistema estatal y tiene que ver, primero conocimos estos jóvenes que hoy tienen dificultades de comportamientos sociales como pandillas, después pasaron a ser jóvenes en conflicto, hoy son jóvenes de atención especial constitucional. Y uno se pone a mirar, pues esto no sigue siendo lo mismo, o sea, son los mismos problemas con diferentes nombres. Y le hago esta pregunta porque pareciera que cada vez se maquilla más desde la institucionalidad estos malos comportamientos que hoy tienen jóvenes que no fueron formados con valores desde el seno de sus hogares y que producto de ello tenemos todas estas problemáticas. exacto, lo que pasa es que allí lo que se ha evaluado es que puede que en esa dada de nombres puede haber una vulneración de derechos. Entonces, cuando hablamos de pandilleros, estamos ya rotulando al joven como una persona de alta peligrosidad, y lo que dices es cierto, o sea, no podemos maquillar la realidad y partir del cambio para generar realmente cambios, tenemos que estar centrados sobre la realidad. Pero digamos que en estos cambios como tal que ha habido sobre cómo se le denominan a este tipo de personas, sí, se estuvo evaluando y podría haber una vulneración de derechos, por lo tanto, hoy día se le llama jóvenes de especial atención constitucional. Sabemos que es importante el ejemplo de los padres y de algunos familiares en el crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces, ¿es posible para los niños cuando ya se convierten en adolescentes reaprender esos valores que hicieron falta en su niñez? Bueno, yo quisiera responderte esa pregunta. Yo soy un convencido de que sí es posible, pero no es fácil, porque desaprender para volver a aprender cuesta a veces trabajo, y sobre todo cuando ya vienen conductas o comportamientos con mucho arraigo, pero sí se puede. Y lo digo con mucha certeza porque yo hago clínica. Entonces, si yo dejara de creer que las personas somos capaces de cambiar, yo tendría que dejar a un lado mi carrera, mi profesión. Y he logrado sacar de situaciones bastante difíciles a personas que tienen ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas psicopatologías, y hoy llevan una vida tranquila, arrastrando lo que tienen que arrastrar, pero pueden llevar una vida
tranquila. Y a veces toda esta situación se empieza a configurar en muchos aspectos, porque hay situaciones que no solamente son del entorno, el caso de lo que se puede aprender no solamente es del entorno, sino que hay conductas que se reflejan en un ser humano que también pueden ser producto de algo biológico, ¿cierto? Por aquello de la genética, ¿verdad? Entonces, ya con base a eso tendríamos que entrar un poco en un tema ya más profundo para poder tocar todos esos aspectos, pero yo tengo, por ejemplo, la experiencia donde atendía a un menor, y cuento pues esto aquí a manera de anécdota, atendía a un menor porque se presumía que el niño era el que tenía el comportamiento contrario a lo que comúnmente la sociedad permite y acepta. Cuando yo hago la intervención del niño, identifico que hay que involucrar en este proceso, como casi siempre debería hacerse, a la familia, que debe ser un abordaje integral cuando tenemos un menor de edad, porque a veces como familia se cometen errores pensando de que lo estoy haciendo bien, pero hay situaciones en las que mi forma como educo no es la manera correcta. Identifico que es un niño que vive en un hogar donde viven tíos, vive la mamá, el papá no vive, viven los abuelos y un hermano, pero él es el menor. ¿Qué pasa cuando el niño está frente al televisor por comentar alguna situación? El niño está viéndose un programa de televisión, tiene su control remoto en la mano, pero entonces viene el mayor, cualquiera de los que están ahí conviviendo con él, y le arrebata el control remoto. El niño tiene un comportamiento rebelde, entre comillas, frente a lo que le acaba de suceder, pero es que ni siquiera se le pidió permiso para que entregara el control remoto, se le arrebata. Lo mandan a la tienda, pero lo mandan dos de los adultos que viven ahí, lo mandan al mismo tiempo. Entonces le dice, no, es que tienes que ir primero por lo mío, porque yo te mandé primero. Entonces se desconfigura un poco aquello de la figura de autoridad. Y queremos hacerle creer al profesional en el área de la psicología que debe atender al niño porque el niño es el que está presentando el comportamiento contrario. Y claro que sí, es el niño. ¿Pero producto de qué? Entonces es ahí donde desde la psicología debemos entrar a recabar cuál ha sido la génesis o el detonante que ha llevado a que el niño, la niña o el adolescente hoy esté presentando este tipo de comportamientos, y entonces nos damos cuenta que en la familia también hay un tipo de situación que abordar. Entonces, yo pienso que el éxito de ayudarle un poco a las generaciones venideras a no caer en los errores o en los conflictos que hoy tenemos de jóvenes en apartado está en trabajar el tema preventivo con niños, niñas y adolescentes desde los modelos de crianza, desde las pautas de crianza. Porque a veces creemos que lo estamos haciendo excelente, pero cuando uno entra uno dice, ven, pero no es la manera de que tú lo trates, no es la manera de que tú lo mandes, no es la forma correcta de que todos al mismo tiempo al niño le den instrucciones y el niño se queda mirando para todos los lados y dice, bueno, y entonces yo, ¿qué hago? Y lo peor de todo, no falta el que por no cumplirle la orden que le dio, le da un calvazo, lo maltrata físicamente, no solamente psicológicamente. Entonces, en ese orden de ideas pienso que hay que hacer un trabajo preventivo para evitar que la fila de los jóvenes de especial atención constitucional siga engrosándose aquí en el municipio de Apartado. Es trabajándola la prevención. Hoy miramos que en las calles nosotros encontramos niños, por ejemplo, de 10, 11 años, inmersos en este conflicto. Niños que ya usan un machete para salir a la calle porque también tienen sus enemigos por ahí. Que consumen sustancias psicoactivas. Y lo que decía Ricardo me pareció muy interesante hace un instante, es que llevamos nuestros hijos al colegio para que los docentes sean responsables del todo, de la formación y de la educación, cosa que es totalmente diferente. ¿Por qué formación y educación es diferente? Porque la formación tiene que ver con lo que el niño va a aprender a la institución, matemáticas, español, sociales, geografía, inglés, vocacionales y demás. Eso es formación. Pero cuando nosotros hablamos de educación, estamos hablando del constructo como tal
que surge desde el seno de la familia. La formación en principios, la formación en valores, el respeto. ¿Cómo hago yo para brindarle, y reitero la frase que en principio decía, cómo hago yo para brindarle a la sociedad un mejor producto? Y ese producto se llama mi hijo o mi hija. Entonces, es ahí la diferencia entre formación y educación. Pero a veces queremos que el docente, además de formar, también lo eduque. No, es como yo llevar una piedra, pero solamente a esa piedra ya se le va a esculpir, a pulir, porque la piedrecita ya tiene construido una estructura como tal. El niño ya debe llevar unos principios, unos valores en educación. Pero cuando llega a la institución educativa, lo que van a hacer es formarlo. Ese es el deber ser. Pero a veces, recuerdo que hace poco lo decía Caterine, y es que queremos que los profesores estén 24/7 con nuestros hijos y estamos rogando para que las vacaciones ya terminen ya, para que esos muchachos vuelvan al colegio, porque en casa ya no me los soporto. Entonces creo que en casa es donde deben permanecer en esas vacaciones, recibiendo ese reacomodamiento en materia de comportamiento, porque necesitamos, en verdad, urge hoy tener una sociedad construida a base de principios y valores. Y con esto no digo que el inglés, las matemáticas y todo lo que se da en los colegios no sirva. Importante, porque eso es lo que te va a garantizar a ti que cuando egreses de ahí puedas ingresar a una universidad, puedas ser un profesional, pero un profesional de carta cabal que pueda aportar a la construcción de un mejor país. Y complementando un poco a esa pregunta, Rosy, ya propiamente de los autores psicológicos hay algo también que se llama la teoría de aprendizaje por observación. Y es que, por ejemplo, en materia de violencia en el contexto de la familia, conocido más comúnmente como violencia intrafamiliar, este tipo de conductas se aprenden en el hogar, lamentablemente. Cuando un hombre maltrata a una mujer maltrata a un hombre, o cualquier miembro del hogar maltrata a alguno que haga parte del mismo, son conductas que se aprenden, y lamentablemente los índices de violencia hoy en apartado están supremamente disparados. Entonces también hay desde ese componente psicológico, desde lo teórico y lo científico, la teoría del aprendizaje por observación, y es que observando también aprendemos. Claro, es muy compleja la situación en temas de educación, valores que hoy tienen nuestra sociedad, especialmente lo que están recibiendo los niños, niñas y adolescentes del municipio de Apartadó. Enor Martínez, magíster en psicología, a las 9 de la mañana con 29 minutos en la entrevista exclusiva de RTC Noticias. Hay algo muy importante. Lo vi muy convencido ahora de que un joven que ya tiene dificultades en comportamientos sociales pueda tener un cambio. ¿Por qué es tan convincente en esa oportunidad de que nuestros jóvenes puedan cambiar sus formas de comportarse frente a la sociedad, entendiendo de que a veces se genera la sensación de que esto casi que es un problema difícil de remediar? Bueno, primero porque yo he tenido la oportunidad de hacer que estos cambios sucedan. Lo he tenido con pacientes con dificultades y hoy están llevando una vida tranquila. Personas que en un momento tomaron la decisión de dar por terminada su vida. Es decir, eso tiene que ver con temas de depresión y suicidio en algunos jóvenes. A veces, Ricardo, yo pensaría que ni siquiera depresión. A veces son situaciones de ansiedad que comienzan a generarse en el paciente, pero estas situaciones no las aprendemos a controlar y se nos van convirtiendo a futuro en un tema de depresión, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta de que para que esto sea un éxito, lo primero que debe suceder es que por parte del paciente haya una aceptación de que realmente necesito ayuda. Cuando tú reconoces que necesitas ayuda profesional y buscas al profesional y comienzas un proceso de psicoterapia, es factible que tu proceso sea exitoso y tenga buena adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque
tú tienes todo el deseo de cambio, tienes todo el deseo Es decir, de tiene querer. que haber esa fuerza de voluntad. Tiene que haber voluntad. Tiene que haber voluntad porque el tema de la psicoterapia es, por decirlo de alguna manera, para que toda la teleaudiencia nos pueda de pronto comprender el mensaje más preciso y breve. El 90% del éxito de un tratamiento de psicoterapia lo tiene el paciente. El profesional tiene un 10%. Así de sencillo. Si el paciente no coloca todo de sí para poder superar la dificultad en el tema de psicopatología que pueda estar presentando, estrés, duelo, etcétera, cualquiera que sea, no vamos a tener éxito. ¿Por qué? Porque es como cuando yo, y se lo digo a mis pacientes, es como cuando yo voy al médico porque tengo un dolor de cabeza y el médico me formula y yo compro la droga, la llevo a mi casa, la dejo en el comedor y no me la tomo. ¿Qué va a pasar? Tu dolor de cabeza va a continuar. En la psicología es igual. No damos consejo, porque eso es algo que también quiero dar a conocer. Los psicólogos no le damos consejo a nadie, ¿sí? Hacemos psicoterapia y cuando nosotros procedemos de esa manera, lo que queremos es modificar paradigmas, porque a veces el problema de tu ansiedad, de tu estrés, es porque hay situaciones que no sabes controlar, que de pronto no sabes manejar. Y en ese orden de idea, entramos los profesionales a ayudarle a esa persona, no a que definitivamente elimine todo lo que está viviendo o sintiendo, pero sí le enseñamos a que aprenda a vivir con esas situaciones, porque hay cosas que de nuestras vidas no pueden salir. Y una de esas cosas es un caso de duelo por la pérdida de un ser querido. Yo no busco un psicólogo para que me ayude a olvidar que mi ser querido falleció. No, yo no puedo hacer eso, pero sí le puedo ayudar a esa persona que por haber perdido un ser querido pueda llevar una vida tranquila aceptando que el ciclo de la vida es eso. ¿Pero a través de qué? De unas herramientas y de unos instrumentos. He escuchado en muchas ocasiones a personas decir que esta generación es muy frágil, que esta generación sufre de ansiedad, que esta generación sufre de depresión, que esta generación es una generación de cristal, que anteriormente no se veía nada de esas cosas. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, nosotros vemos que hoy pasan muchas cosas que en otros tiempos no ocurrían, pero precisamente tenemos que tener muy claro de que estamos en otros tiempos. En otra hora se educaba con el rejo, se educaba con el juguete, se educaba incluso con la mirada. El papá miraba al niño, a la niña, y ya el hijo, ese muchachito ya sabía qué le estaban diciendo. En los tiempos de hoy, eso no pasa, porque los niños tienden a ser un poco más, a leer un poco menos toda esa simbología que en otros tiempos sucedía. Ahora ¿Son necesarias las medidas correctivas? son necesarias las medidas correctivas siempre y cuando no se conviertan en maltrato. Son necesarias las medidas correctivas. A nosotros nos castigaron y en el momento en que hubo mal comportamiento nos corrigieron y hoy somos personas de bien. Sí. Pero también tenemos que tener muy en cuenta, Rosy y Ricardo, y es que nosotros tuvimos una niñez distinta a lo que se vive hoy. Jugamos con otro tipo de juguetes. No teníamos tecnología. No teníamos tanta tecnología. Entonces, incluso hoy, los niños, las niñas, los adolescentes empiezan a ver a través de las redes sociales, incluso personas que son exitosas, personas que muestran mucho dinero por ahí, y creemos que podemos tener dinero simplemente con mirar que el otro ha sido exitoso y lo muestra por las redes sociales, y entonces con el mínimo esfuerzo yo también voy a poder lograr eso. No jugamos hoy con carritos de botella, por decir algo. Hoy el entretenimiento que se le da a un niño, incluso cuando llora, es mostrarle un video en un celular. O le entregamos el celular para que no llore más. Pues la generación de cristal es que usted cuando lloraba, lloraba en los brazos de su mamá. Y su mamá lo controlaba, lo tranquilizaba, dándole el seno o hablándole bonito. Hoy, si su hijo o su hija llora,
Usted simplemente le entrega el celular. El celular está haciendo, y con esto no estoy diciendo que el celular sea malo, no, es el uso que estamos haciendo de la tecnología. Le entregamos el video al niño y de inmediato el niño se quedó tranquilo. Y vamos generando, porque la tecnología también es una adicción. A veces creemos que las adicciones son únicamente el trago, el consumo de sustancias psicoactivas y demás, pero la tecnología también es una adicción. Cuando nosotros empecemos a descubrir que ya ese niño tiene adicción a la tecnología, que en el colegio no está rindiendo, que tiene notas muy bajas porque se encierra mucho en su habitación y cuando usted entra y mira está pegado del teléfono, de la tablet, del computador, del videojuego. Usted va a querer entrar a corregir todo lo que en su momento debió corregir, pero no lo hizo. ¿Que se pueden lograr cambios? Sí, pero hubiese sido más fácil si en su momento se hace lo que se tenía que hacer o se busca el apoyo de un profesional. Y adicional a eso, Ricardo, una pequeña intervención es, hoy día nuestros niños, niñas y adolescentes están buscando aprobación de sus entornos, de sus compañeros, de sus amigos, y esto lo que hace es que quiebra de cierta manera los patrones, digamos que normales o más apropiados frente a la sociedad. Entonces, cuando tú no estás a la moda, cuando tú no haces lo que los demás, eso de cierta manera te convierte como en el patito feo. Y hoy día nuestros chicos lo que buscan es que en ese entorno en el que están sean aprobados, sean vinculados y que sean receptivos de la mejor manera. Entonces, eso también nos ha llevado a que esa generación cometa muchos errores a la hora de actuar, de tomar decisiones, porque no siempre en todos los entornos, en todos los ámbitos vamos a tener la misma aprobación. Y eso es algo que hay que empezar a trabajar con los papás. Eso es netamente tarea de los papás. Desde mi autoestima, desde mi valor como ser humano, dónde encajo, dónde no, y qué se negocia y qué no se negocia. Eso en materia de principios. Entonces, también es importante esa pequeña apreciación frente a esa generación de cristal que tenemos hoy día. Y muestra de ello, Kate, es que miramos hoy los retos a los que han llegado los jóvenes y por los cuales muchos de ellos se han quitado la vida. Por eso de la aprobación, porque es que si tú no lo haces eres un cobarde, entonces tú tienes que hacerlo. El jueguito de la ballena azul que en su momento cobró vidas y cada día hay muchas cosas en las redes sociales, por eso es importante, familia, que estén muy pendientes. La ley los faculta para que le estemos haciendo seguimiento a qué hacen tus hijos en las redes sociales, qué hace tu muchacho con el teléfono móvil, qué hace tu muchacho con el computador. Eso es importante porque hay cosas que están pasando a tus espaldas que hoy no te has dado cuenta, pero no porque no tienes las herramientas las tienes. Simplemente tómate el tiempo, también suelta un poco tu teléfono y dedícate un poquito más a mirar qué hacen tus hijos, tus hijas. Lo cierto, Rosy, es que justamente el día de ayer escuchaba decir a alguien, para nuestros invitados y televidentes, de que el bullying pues siempre existió. Yo estudié en la infancia y en mi niñez y siempre habían compañeros canzones con los cuales hacíamos recocha, ¿cierto? Uno también molesta, jode al compañero, le dice una cosa y otra, pero en nuestra generación no había tanta debilidad con relación a lo que se plantea de que nos íbamos a suicidar porque algún compañero nos molestaba o nos decía algo que no nos gustaba, ¿cierto? Pensamos que hay unos problemas y unos patrones que han ido configurando el comportamiento de nuestros jóvenes que los han llevado a tomar decisiones drásticas como suicidarse. Y es preocupante. Pero bueno, con estos temas, magíster en psicología Enor Martínez y también Caterine Burgos Vanegas, psicóloga especialista en familia, infancia y adolescencia, hay mucha tela por cortar. Queremos agradecerle, esto es un preámbulo a un programa muy importante de familia que vamos a tener en RTC Televisión Urabá, el canal de los urabaenses, para que usted conozca de primera mano cómo hacer un buen proceso de formación
con sus hijos allí en el seno del hogar. Y a bien, pues quisimos dialogar un poco con estos profesionales que hoy nos hablan de temas muy importantes, y lo que ha dicho Enor me ha impactado bastante. Sí es ilusionante y hay oportunidad de por lo menos ayudar a nuestros jóvenes a cambiar esos estilos de vida de violencia, de consumos, de adicciones que tienen ellos y que los apartan de ser seres maravillosos sirviendo a nuestras comunidades. En la mayoría de estos jóvenes que hoy están en problemáticas sociales hay enormes talentos los cuales hay que descubrir. Nos preocupa mucho que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, pues sigan en estas dinámicas que los llevan incluso a lastrar sus vidas y a convertirse en víctimas de una violencia que ellos tampoco han generado. Esto es provocado por otros actores que manejan otros intereses y que los hijos de ellos no están allí sumergidos en la guerra como los hijos de otras familias. Bien dice un viejo adagio sobre la guerra que quien provoca la guerra no es víctima de ella. Los que son inocentes son víctimas de la guerra. Y hoy vemos la problemática que vive el país con el tema de la violencia. Actores de un bando y otro, tanto de las instituciones como de los grupos al margen de la ley, lo que llamamos ilegalidad. Quienes se están matando entre sí es gente inocente que no tiene nada que ver con la guerra, que no la promueve, pero que esas son las víctimas de quienes están detrás de todos estos negocios: microtráfico, tráfico de armas y guerra, generando violencia para aquellos que finalmente se enriquecen alrededor de la sangre de otros. Es muy triste tener que decirlo, pero es nuestra realidad. Y como sociedad, lo primero que debemos hacer es empezar a trabajar desde el seno del hogar para formar niños y niñas con valores, con principios, que sean temerosos de Dios, que quieran servir a la sociedad y que no tengan que empuñar ni machetes, ni cuchillos, ni armas. Que utilicen instrumentos como la música, que utilicen instrumentos de contenidos audiovisuales que los lleven a crear cosas maravillosas, incluso a crear su propia historia para no volver a repetirla, porque necesitamos documentar lo que somos, necesitamos reconocernos como seres en sociedad que tenemos unas problemáticas que entre nosotros debemos solucionar. Esos jóvenes que están allí de especial atención constitucional son víctimas de una guerra que ni ellos mismos han iniciado y que nos preocupa como sociedad: la inseguridad que vive la región de Urabá, la inseguridad alrededor del seno del hogar, porque la principal fuente de los valores es llenarnos de espiritualidad, de creer en nuestro Dios y sobre todo de querer servir a la sociedad como buenos seres humanos. Queremos agradecerle a Enor Martínez y también a Catherine, que nos acompañó en esta mañana, Catherine Burgos, en RTC Noticias. Esperamos seguir construyendo unos contenidos que le ayuden a nuestras familias a entender la dinámica de la responsabilidad y los valores como el principio fundamental de la vida. Muchas gracias. Claro que sí, Ricardo, muchas gracias a ustedes, a RTC por abrirnos las puertas y bueno, aquí vamos a estar con información de interés para la familia y la comunidad. Enor, muchas gracias. Eso, y Ricardo, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Yo pienso que lo más importante aquí es la comunidad y por eso hemos emprendido esta tarea ardua. La intención es seguirles llevando información de interés para que con nuestra ayuda también ustedes puedan sobrellevar esas situaciones que a veces se tornan un poco complejas en el hogar, en el seno de la familia como núcleo fundamental y principal de la sociedad. Aquí vamos a estar al servicio de la comunidad y del canal para que juntos. Tengo también una teoría que me gusta muchísimo, que es la teoría de la Gestalt, ¿cierto? Esa teoría de la Gestalt, el todo es más que la unión de sus partes. Entonces, es importante que entre todos aportemos nuestro granito de arena para que estas familias
del municipio de Apartado y donde quiera que nos ven, puedan salir adelante con los suyos. Muchas gracias.